59. Buenos días. Comenzamos, si os parece bien, la rueda de prensa. Gracias a todos los periodistas por su presencia en esta rueda de prensa que hemos convocado desde la Consejería de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo con la intención de hacer un balance de lo que ha sido el primer año de la puesta en marcha de las oficinas de atención a las víctimas de LGTBI-fobia en nuestra comunidad autónoma, donde hemos de recordar que las políticas LGTBI por vez primera se sitúan en una consejería del Gobierno regional, concretamente en la Consejería de Igualdad, que tengo el honor de dirigir, una reivindicación histórica del colectivo LGTBI en Extremadura y una necesidad también. Me acompañan en esta rueda de prensa dos personas que formaron parte de los actores principales del impulso de poder tener una ley LGTBI, una ley de políticas públicas LGTBI en Extremadura. Silvia Tostado, presidenta de Fundación Triángulo, Hugo Alonso, secretario de Fundación Triángulo. Dos de los actores principales que impulsaron, interpelaron a las fuerzas políticas de la región para que Extremadura tuviera una ley LGTBI. Y las leyes son un paso fundamental que el legislador tiene que dar, pero las leyes no cambian mentalidades y, sobre todo, las leyes, si no se ponen en marcha y su letra pequeña se baja al terreno de lo concreto a través de políticas públicas, es como si no se hubieran aprobado. Por eso, el encargo recibido en la Consejería de Igualdad competente en materia LGTBI del Gobierno regional fue ponernos en marcha en el año 2021, a pesar de la pandemia, e intentar seguir avanzando progresivamente en la construcción de las primeras políticas públicas LGTBI de la región. Por eso, en mayo de este año, del año 21, firmamos un convenio que quiero recordarles, que también presentamos ante los medios de comunicación, entre las dos entidades más representativas del colectivo LGTBI y la Consejería de Igualdad. ¿Qué compromisos había en ese convenio? Pues el firme compromiso por ambas partes, Junta de Extremadura y entidades LGTBI, para seguir avanzando en la construcción de políticas públicas. El primer acuerdo y la primera materialización de ese convenio de mayo del 21 fue la puesta en marcha de las oficinas de atención a víctimas por LGTBI-fobia de nuestra comunidad autónoma, como recoge el artículo 8 de la Ley LGTBI de Extremadura, donde dice que los poderes públicos deberán atender a las víctimas de LGTBI-fobia, homofobia, bifobia, lesbofobia y transfobia a través del asesoramiento jurídico y la atención psicológica para la recuperación integral de esas víctimas. Esto se materializó en un acompañamiento de recursos por parte de la Administración, concretamente 60.000 euros a cada una de las entidades, y ahora ellos harán balance de los datos reales, no por hacer una venta de la puesta en marcha de un nuevo proyecto desde un punto de vista político, no, sino para que entendamos y los ciudadanos entiendan lo que está ocurriendo en la sociedad extremeña, para que los ciudadanos entiendan a dónde han ido esos 60.000 euros y cómo es importante, pero sobre todo es necesario, tener una oficina de atención a las víctimas de LGTBI-fobia en Extremadura. Ante el incremento de los delitos de odio en el conjunto del país, Extremadura no es una isla, y ante la banalidad del mal de lo que supone pronunciar los delitos de odio desde los parlamentos representativos de nuestro país. Esta es una realidad que los poderes públicos deben responder y, desde luego, mi compromiso, el compromiso de la Junta de Extremadura y de la Consejería de Igualdad con el colectivo LGTBI es firme y tenemos ya escritas sobre la libreta del 2022 los nuevos avances que hemos de ir haciendo para cumplir y desarrollar una ley que nos hizo ser pioneros en Extremadura, pero que eso solo es un titular. Lo importante de esa ley que acordamos no es que fuéramos los primeros, sino que seamos capaces de bajarla al terreno y de poner en marcha proyectos, políticas públicas, decisiones que permitan
que las personas LGTBI en Extremadura no vean que sus derechos son vulnerados y puedan vivir con todas las garantías y con todos los derechos del resto de las personas de nuestra comunidad autónoma. Con esto paso la palabra, no sé quién de los dos va primero, la presidenta Silvia y luego Hugo, que son los que os van a hacer un balance con los datos reales y bajados al terreno de lo concreto de esta introducción que yo les hacía. Adelante, Silvia. Muchas gracias, consejera. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en este día que para nosotras y nosotros es muy importante. Cuando pensábamos en cómo trasladar a la ciudadanía lo que ha sido la trayectoria de la Oficina de Atención a Víctimas a falta de apenas 4 días para cerrar el año, creíamos que era importante, y así se lo trasladamos a la consejería y agradecemos el acogimiento, poder hacerlo en sede institucional, porque para nosotros y nosotras los datos que os presentamos o que os vamos a presentar a continuación no son datos triunfalistas, no son datos que nos hagan sentir orgullosos y orgullosas, salvo por la parte de estar siendo atendidos por una política pública, como hemos reivindicado siempre, y creemos que es algo que pone un punto de valor a nuestra comunidad autónoma, nos sitúa en un sitio que es donde tenemos que estar, y es en el avance en materia de derechos y en materia de políticas públicas para dar respuestas a las necesidades de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans en nuestra región. Como bien decía la consejera, en un ambiente y en un contexto nacional en el que no se nos escapan que los discursos que alientan el odio por ser lesbiana o por cuestiones de orientación sexual o identidad de género, no somos ajenos y ajenas a estas realidades. Fundación Triángulo pone en marcha la Oficina de Atención a Víctimas en el año 2017 porque teníamos la intuición, junto pues con los debates que hacíamos con las fiscalías de competentes en esta materia, que había una infradenuncia o una mala recogida de datos o algo que no nos acercaba a la realidad de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y no nos equivocábamos. Es cierto que en el año 2017 el número de agresiones total, lo que se notificaron, no tiene nada que ver con las que os traemos hoy. Fueron 9 agresiones en total las que se notificaron en Extremadura, pero el incremento del año 2020 y 2021 nos hacen seguir insistiendo en la necesidad de visibilizar esta realidad, de decir que en nuestra región y en el contexto del país se está produciendo un incremento de los discursos, y no solo de los discursos, también de las agresiones por LGBTI-fobia, y que evidentemente esto es algo que es obligatorio que abordemos desde la atención a quienes son víctimas y evidentemente también desde la prevención. Además, hay realidades que nos preocupan especialmente y pasaremos ahora mismo a detallaros un poco el grueso de los datos. Mi compañero Hugo se encargará de ello. Pero, por ejemplo, y por destacar una realidad, se han duplicado o más que duplicado el número de agresiones a personas trans, mayoritariamente mujeres. El año pasado no se notificó ninguna agresión hacia ningún hombre trans. Este año tenemos una. Pero hemos pasado de 3 agresiones a 7 en el último año. También hay una realidad respecto a la edad de las víctimas que nos preocupa y a la infradenuncia. Pero si os parece, le voy a pasar a mi compañero Hugo la palabra para que os detalle estos datos y os cuente cuál es la herramienta, esa web que hemos recogido y que hemos realizado dentro de este programa para dar respuesta a esta realidad. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en este día en el que damos pues unos resultados o unos datos que ojalá no tuviéramos que dar, como han dicho mis compañeras en la mesa anteriormente. Sí es cierto que lo hacemos desde la satisfacción de tener respuestas, y esta parte sí que personalmente como extremeño de alguna manera me enorgullece, ¿no? Conocemos la experiencia en otras comunidades autónomas donde las víctimas no se encuentran con recursos públicos como las herramientas que sí que tenemos en Extremadura. Efectivamente, el número de casos notificados hasta el 23 de diciembre son 36 en este año 2021, que no ha terminado. De hecho, esta mañana
hay uno de nuestros asistentes a víctimas rastreando una posible situación de discriminación por LGBTI-fobia en nuestra comunidad autónoma, sucedida el pasado sábado. Por tanto, es un informe completamente vivo. De hecho, sería posible que el 15 de enero nos llegase una notificación de una situación de discriminación que se ha producido aún en el año 2021. Por tanto, es un informe que en realidad damos datos muy aproximados a la finalización, pero que está vivo hasta que pasen unos meses después de que finalice el año. 36 casos, como digo. Saben que siempre hacemos mucho hincapié en buscar qué está sucediendo y diferenciar las zonas rurales de las zonas urbanas. Tenemos 19 casos en este año 2021 en zonas urbanas y 17 en zonas rurales, en pueblos, localidades de menor número de habitantes. Contrasta con lo sucedido, como decía Silvia Tostado, con el año 2020, en el que se daban 23 víctimas. Tengamos en cuenta que el año 2020 es un año que fue también de crecimiento porque la ciudadanía estaba confinada una parte importante del año, por lo tanto también fue un dato preocupante. Ya ahí se veía el equilibrio entre zonas rurales y zonas urbanas y, pues por seguir haciendo un histórico, en el año 2019 se notifican hacia la oficina 22 casos, en 2018 12, en 2017 9. Tiene dos explicaciones, una de ellas es el crecimiento de los delitos de odio, esa falsa impunidad que existe acerca de lo que supone insultar, agredir o vejar a una persona con motivo de su orientación sexual o su identidad de género, también por supuesto de la implantación de esta oficina. Preocupa también sustancialmente cómo han variado el número de víctimas en cuanto a su edad. Preocupa el equilibrio que empezamos a percibir o el crecimiento en personas menores de edad, que está, por cierto, también muy conectado con aquellas agresiones que se han producido en centros educativos públicos. La Oficina de Atención a Víctimas ha recibido hasta 4 notificaciones de situaciones de discriminación por LGBTI-fobia en centros educativos de nuestra comunidad autónoma, centros públicos, si bien es cierto que hasta 6 situaciones de discriminación se notifican en espacios formativos. Las otras 2 concretamente tenían que ver con espacios de la educación no formal, fundamentalmente en formación para el empleo. También es importante destacar, con respecto al número de víctimas que notificábamos este año, de estas 36, nos preocupa enormemente 2 situaciones que tienen que ver, una en cada provincia, 2 situaciones donde hemos llegado a tener como agentes, actores de la discriminación a funcionarios públicos, a 2 personas dependientes de administraciones locales, concretamente de las plantillas de policía local en ambos casos. Desde aquí aprovechamos este momento para hacer un llamamiento a que los ayuntamientos se impliquen en la erradicación por la LGBTI-fobia y, por supuesto, que se impliquen de manera activa en la formación de los profesionales y las profesionales que trabajan en sus plantillas. Por continuar haciendo un resumen de los datos que presentamos en el día de hoy, destacar el crecimiento de las víctimas en función de su tipología. Durante este año, de esas 36 víctimas, 17 eran hombres homosexuales, eran varones homosexuales, 7 eran mujeres lesbianas, había una persona bisexual, 7 personas transexuales y hasta 4 personas heterosexuales. Y explico esto. Los años anteriores, en el 2019, no recogíamos ninguna víctima por LGBTI-fobia que fueran personas heterosexuales. En el año 2020 sí que había 2 personas que se acercaban hasta la oficina porque habían sido discriminadas por LGBTI-fobia y este año se duplican. Son aquellas personas que acompañan como familiares o amigos o amigas que acompañan a personas LGBTI y que se ven envueltas en situaciones de discriminación por el odio a la diferencia, por el odio a las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, cuando las están acompañando pues en momentos de ocio, acudiendo, recuerdo el año pasado, a una piscina natural en una zona en una comarca de la provincia de Cáceres, u otras que se han sucedido a lo largo de este tiempo. También es importante destacar que seguimos manteniendo, y esto tristemente es quizá motivo de alegría, no están creciendo de manera notable el número de agresiones físicas, se mantienen en 12 en este año 2021
El resto de las situaciones de agresión serían aquellas que se producen hacia el patrimonio de las personas LGBTI. Recuerdo, por ejemplo, pues, algunas situaciones donde se han lanzado objetos hacia la vivienda de personas LGBTI o incluso aquellas en las que se han dañado vehículos o otros bienes, y también aquellas situaciones que se dan de insulto. Todas estas, los insultos, el acoso, el maltrato psicológico, está nombrado, aparece con un total de 24 situaciones. Sí que, como comentaban anteriormente, es importante seguir haciendo hincapié en la importancia de denunciar ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Aquí quiero agradecer la implicación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, especialmente de la Policía Nacional, que tiene como referente la Oficina de Atención a Víctimas, porque muchas o algunas de las situaciones de discriminación se nos notifican tras la recomendación del Cuerpo Nacional de Policía. Esto significa que la oficina va teniendo calado en la comunidad autónoma y que, desde luego, existe una colaboración y una coordinación en la mayoría de comisarías de Policía Nacional que hay en nuestra comunidad autónoma. Sin embargo, solamente se denuncian el 44% de las situaciones de discriminación. Y esto es un dato que hay que revertir, que hay que trabajar para que las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans continúen acercándose hacia las comisarías, hacia los puertos de la Guardia Civil a denunciar estas situaciones, para que esto inicie un trámite legal que de alguna forma acabe en la sanción, en la condena de estos hechos también por la Judicatura desde la Justicia. Y, por último, queríamos presentarles, después de ver algunos de los datos más significativos de los que hemos venido recogiendo a lo largo de este 2021, queríamos presentarles una nueva herramienta, un espacio virtual que es la Oficina de Atención a Víctimas online, esa página web a través de la cual se ofrecen los servicios de la oficina. Saben que Extremadura es una comunidad autónoma amplia. Es verdad que la Oficina de Atención a Víctimas tiene sedes en Cáceres, Mérida y Badajoz, pero también es cierto, como decimos siempre, que nos desplazamos hasta todas las localidades que puedan demandar este tipo de servicios para estar lo más cerca posible de nuestros posibles usuarios y usuarias. Esa página web, que está en el dominio OAV de Oficina de Atención a Víctimas, oavextremadura.es, tiene una potente herramienta de notificación. De hecho, la estamos viendo en el visual que hay en las pantallas en este momento, en los cuales aquellas personas que hayan sido víctimas pueden notificar, tanto de manera anónima como ofreciendo sus datos de contacto, esas situaciones por LGBTI-fobia que hayan sufrido dentro de nuestra comunidad autónoma. Estos datos se recogen en un informe similar al que hemos plasmado anteriormente. Consideramos que es una herramienta que nos ayudará y nos facilitará el trabajo, sobre todo por la facilidad y la accesibilidad que muestra este tipo de recursos, porque una vez que se recibe la notificación de un caso, teniendo los datos de contacto de la víctima, desde la Oficina de Atención a Víctimas se despliegan todos los servicios que ya hemos venido ofreciendo a lo largo de este año 2021. En primer lugar, un asistente de víctima que hemos venido a llamar se pone en contacto con esta persona, ofreciéndole todos los servicios y, sobre todo, generando un referente de contacto, un contacto cercano. En muchas ocasiones tratamos de que sea una persona par, de que si la agresión es hacia una mujer lesbiana, la va a acompañar una mujer lesbiana, de tal manera que pueda ofrecerle los recursos, pero sobre todo guiarle en las situaciones que suelen vivirse después de esa agresión. Cuando se produce una agresión por LGBTI-fobia se da siempre en unas circunstancias totalmente convulsas. La persona está a veces muy desorientada acerca de cuáles son los primeros pasos que debe dar y en muchas ocasiones pueden cometerse errores si no se cuenta con un asesoramiento adecuado. Este asistente, esta persona que hace la asistencia a víctimas, se encarga un poco de guiarla en ese tipo de pasos, incluso del acompañamiento a interponer una denuncia. Es verdad que este año ponemos en marcha también un equipo de psicología que acompaña a las víctimas en la reparación, que acompaña a las víctimas también en esos momentos iniciales para reducir el shock, el estrés postraumático y, sobre todo, para conseguir esa recuperación que mencionaba y que la persona pueda encontrarse bien en el menor tiempo posible. Durante este año 2021, a pesar de que lo iniciábamos en el mes de mayo, como decía la consejera, se han atendido ya 29 personas. Y también, a posteriori, entra en marcha un equipo jurídico que, como novedad en este año, ha podido personarse en algunos casos en los cuales se consideraba que era importante hacer ese acompañamiento a la denuncia, no solo
el asesoramiento acerca de cómo debe hacerse una denuncia, y esto es un detalle, repito, muy importante, sino la personación en juicio para que, si aquella persona no cuenta con los medios necesarios o no cuenta con las herramientas necesarias como para lograrlo, podamos disponerlo desde esta oficina de atención a víctimas por LGBTI-fobia. En este momento se encuentran en marcha, estamos acompañando 4 procesos judiciales. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a los dos por la exposición de los datos y también por el magnífico y profesional trabajo que estáis haciendo como la mejor de las respuestas a las situaciones de LGTBI-fobia. Atendemos las preguntas si las tenéis. Adelante. ¿El compañero que está por videoconferencia quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Vale. Agradecer también el dossier que los compañeros de Triángulo han entregado a los medios, que siempre facilita también su trabajo para contarlo. Muchísimas gracias. Os haremos llegar el dossier y los recursos, ¿no? Sí.